Buenos días. Qué bueno que Nico va. ¿Cómo es, Graciela? ¿Cuentas qué? Cuentos con cuentas. Y a nosotros nos hacen el cuento con las cuentas, ¿no es cierto? En todo nivel y en todo estado. Pero yo no quiero hablarles de eso. Quiero estar compartiendo sobre una cosa que no tenemos que perder el objetivo, ¿no? Saber cuál es el propósito de los dones espirituales. Y como dice ahí, cumplen múltiples propósitos divinos y son otorgados para edificar la iglesia, fomentar la unidad, son dados para encomendar y cumplir, completar el propósito que ha sido encomendado por Dios, pero fundamentalmente, como dice Primera Pedro, son para, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Nada tiene propósito, nada vale nada si no es para glorificar a Dios. Y nunca tenemos que perder este objetivo en cuanto a lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos. Si no está la gloria de Dios, no sirve absolutamente nada. Son para servicio, no son para santificarnos a nosotros, no son trucos milagrosos como miraba Simón el Mago y decía, yo quiero eso, sino son para edificar, hacer crecer al cuerpo de Cristo y sobre todas las cosas para glorificar a Dios. Ahora, yo quiero que nosotros vamos a estar viendo algunos dones que son de servicio, ¿no? Y especialmente vamos a ver hoy lo que es el don de misericordia y el don de ayuda, ¿no? Y quisiera que pensemos, ¿qué es la misericordia, no? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Viene del latín misere, que significa miseria, necesidad, y cordis del corazón, que se da a los demás. Mi hermana, que es una persona que siempre piensa y dice cosas, dice que mi ser y mi corazón, cuando te tengo misericordia, mi ser y mi corazón te lo entrego. También en otros lados es un lugar que hay en los coros, ¿no? Donde hay los coros, y es el lugar, como están parados los coros, es el lugar para apoyar el pie, para descansar. Y también el medioevo era una pequeña daga que usaban los que peleaban para que cuando habían herido a su enemigo, clavársela para que no sufra más. Le pido que esa misericordia no la aplique con ningún hermano para que no sufra, ¿sabe? Esto es solamente etimológico, pero en realidad es la capacidad de sentir empatía. Yo quiero hablar, me estaba tratando de encontrar, ya vamos a volver sobre esta palabra, ¿no? Empatía con los que sufren problemas, con los que físicos, emocionales y espirituales. Pablo escribe, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Eso es la empatía, sentir lo mismo, ¿no? Es una habilidad que nos da Dios a cada uno de nosotros. Es una habilidad que nos da o da a cada uno para sentir compasión por los demás. Ya vamos a ver cómo era el Señor Jesús. Algunos diccionarios bíblicos dicen que es compadecer, de palabra o de hecho, especialmente por gracia divina, tener compasión, obtener, mostrar, recibir misericordia. Tener misericordia y apiadarse de una persona.
Y una de las cosas, cuando dice Romanos, el que tiene misericordia debe tener gozo al hacerlo. La misericordia sin gozo no es misericordia, no es estoísmo. No sirve la misericordia sin alegría. No, te operaste, Marcelo, y te duele. No, eso no es misericordia, no es alegría, sino el gozo de poder sentir y acompañar al otro aún en el sentimiento de dolor. Es una disposición de la mente para hacer cualquier cosa, como la palabra hilarios, ¿viste? Y que uno dice es hilarioso, se diría, no hilárico, ¿no? Viene de ahí, de risa, de alegría, ¿perdón? Hilarante, gracias, no me salía. Esa palabra quiere decir, la que usa aquí, es alegría con una disposición de mente al afrontar diferentes cosas. Después vamos a ver diferentes pasajes donde vamos a estar viendo lo que es la misericordia, pero recién estaba hablando Norberto de lo que es el del ministerio de ayuda, y yo creo que la misericordia y la ayuda van de la mano, van juntos y deben trabajar de la misma manera, porque no puedo ayudar si no tengo misericordia. No puedo ayudar si no tengo empatía. Y es la capacidad alegremente de trabajar junto a otro y ayudar a esa persona a completar la tarea que Dios le ha dado. Aquel que, en realidad, la palabra etimológicamente quiere decir aliviar la carga. Hacer que para el que tiene una necesidad no le sea pesado llevar eso. Por eso el sabio Salomón dice, mejor son dos que uno. Y encontramos más, si leemos unos a otros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos esa actitud de ayudarnos unos a otros. En Mateo 20:28 dice, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Estoy con ustedes como el que sirve, e incluso lavó los pies a los discípulos, ¿no? Se me cruzó por la mente invitar a alguien hoy y lavarle los pies, pero no podíamos. Pero esa es la actitud que debemos tener al ayudar a las personas. Encontramos un montón de ejemplos sobre la ayuda, con nombres, sin nombres, con instrucciones. Febe, Priscila, Aquila, Trifena, Trifosa, Juan Marcos. ¿Qué quería decir Bernabé? ¿Sí? Eso es quien ejercía la consolación, la misericordia, quien estaba al lado de quien tenía necesidad. Pero yo quisiera detenerme en 4 palabras antes de continuar, para que entendamos un poquito cuál es la actitud o la forma de ser de quien tiene misericordia. Y estas 4 palabras son empatía, simpatía, antipatía y apatía. ¿Cuántas patillas tienen 100 pies? No, mentira. Apatía quiere decir sentimiento o sentir, y está aplicada de diferentes maneras, y de acuerdo al prefijo que le pongamos es lo que significa. En medicina, cardiopatía, ¿no? Quiere decir una afección al corazón. Y así todas las apatías que puede tener en medicina. ¿Pero qué es empatía? La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente la otra persona.
¿Se entiende? Empatía es tratar de sentir lo mismo que siente el otro. En criollo diríamos, me voy a poner en los zapatos del otro. ¿Sí? Y no es fácil ponerse en los zapatos del otro. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de la incomodidad del Señor Jesús cuando se hizo hombre? Él tuvo empatía con nosotros. Se puso en nuestro lugar. Se puso con nuestras limitaciones. El Señor Jesús fue empático con nosotros, pero fue así porque tuvo misericordia de cada uno de nosotros, al ver nuestra miseria, al ver nuestra necesidad de saber de que sin Dios no hay salida para nada. Eso es la empatía. Eso hace que las personas se ayuden. Significa a veces negarse a sí mismo. El mismo Señor Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó empáticamente forma de hombre. Es amar a los demás, es perdonar a los demás. Ya vamos a ver sobre esto. Y despierta en uno esta empatía, el deseo de ayudar, que no tiene nada que ver con la lástima. La lástima es un sentimiento momentáneo sobre la situación de una persona, pero la misericordia nos mueve a actuar. La simpatía, qué simpático que es esta persona, ¿no? Después vamos a ver cuando decimos antipático, ¿no? Pero la simpatía es el sentimiento por el cual profesamos de manera natural y espontánea una inclinación afectiva hacia otra persona. Nos sentimos bien, nos hace bien estar con nosotros, nos transmite confort. ¿Por qué? Porque es un sentimiento de bienestar para el otro en mí. Ya ahí no hay la dirección de mí hacia el otro de sentir, sino es yo me siento bien con el otro. Sentimos simpatía con personas que nos resultan agradables, pero algunos, después cuando vemos que es antipático, parecen terapia intensiva. No lo pueden ver ni los parientes, ¿no es cierto? Eso vamos a ver así. Sentimos y nos sentimos bien. Y la simpatía es necesaria en las relaciones de unos con otros. Ahora viene la antipatía, ¿no? Lo que es lo opuesto. Va en contra de lo que sentimos. La antipatía nos produce rechazo. Y es característico de las personas que son antipáticas porque no van de acuerdo a mis estándares. No va de acuerdo a lo que yo pienso. No va de acuerdo a lo que yo siento. No va de acuerdo a lo que a mí me gratifica. Le dicen puente roto, no lo pasa a nadie. ¿Conoce usted a alguna persona antipática? A ver, vamos a hacer una cosa, yo me voy a tapar los ojos y ustedes van a levantar la mano los que conocen a una persona antipática, a ver. ¿Ya está? Nadie levantó la mano, ¿no es cierto? Ah, bueno. Vos me podés decir, Waldo, ¿no? Vos que estabas atrás. ¿Levantó alguien la mano? ¿No? Oh, gloria a Dios. Sí, conocemos. Hay personas que no son antipáticas, que nos cuesta aceptar. Pero recuerde que el problema no es la persona. ¿Usted sabe? Porque ni la persona ni está enterada que es antipática. Pero pasa por mí. Y ahora la última persona es la apatía. El prefijo a quiere decir
un estado de ánimo en el individuo que muestra o refleja falta de emoción, de motivación, de entusiasmo para los acontecimientos o personas de su ámbito diario. Me estaba acordando de que alguien decía que que 0 grados era que no hacía ni frío ni calor, ¿no? Pero hay personas que son así. No es que no le viene bien nada o le viene bien todo, nada. Hermanos, como recién decía Norberto, hermanos, vamos a aplicar todos los dones. Eso es apatía. Simpatía o empatía, amén, hermano, yo quiero que la iglesia ande, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero, y bueno, para aplicar los dones hay que ofrendar más. Apatía. Pero quien no es ni apático, ni antipático, sino es simpático porque disfruta y empático con nosotros, es Dios. Que en todo momento nos permite disfrutar de su misericordia. El Señor Jesús, el mejor ejemplo de la misericordia, mirándola y levantando en el Sermón del Monte, levantando la vista, vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y en el versículo 8 dice, del capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dios es el ejemplo, el Señor Jesús es el mayor ejemplo de ya empezamos diciendo que fue empático con nosotros y tomó nuestra forma. Fue misericordioso y estuvo dispuesto a servirnos y morir hasta la muerte de cruz. Cuando vio a una mujer, le dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Cuando venía caminando por Jericó, pasando por Jericó, yendo camino a Jerusalén para morir, Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y le mandó a llamar. Ejerció misericordia, tuvo compasión. Como dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Y dice ahí que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y cuando vio a la multitud, otra vez cuando veía que la multitud le seguía, dice, hace 3 días que me siguen. Tuvo misericordia y le hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús nos enseña constantemente qué es la misericordia. Él nos muestra, aún ante la mujer pecadora, donde todos eran antipáticos con ella. Eran de todo, eran apáticos, aún por lo cual pasaba esa mujer. Sin embargo, el Señor Jesús tuvo misericordia, se conmiseró de ella y le permitió gozar de la misericordia que Él le había ofrecido. Me encanta el texto, dice, Jesús, movido a compasión, cuando habla de los ciegos, fue movido a compasión y tocó los sellos y al instante recobraron la vista. Podríamos leer un montón de textos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y no hay mejor forma de entender lo que es la misericordia, sino a través de las parábolas, ¿no? Y hay 3 parábolas que 2 voy a mencionar y vamos
por último, a relatar lo que dice la última parábola. Y conocemos la parábola del hijo pródigo, está en Lucas 15, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo hablaba que Lucas es el maestro del género literario usando trilogías, ¿no es cierto? Y usando triadas como eran en su costumbre para presentar historias los hebreos, ¿no? Y dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor le dijo a ellos: Padre, dame de parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, el padre al hijo. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ahora ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta primera parábola habla de la misericordia de Dios hacia mí. Yo no soy merecedor de la misericordia de Dios. Yo no merezco, y haría mía las palabras del hijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero también tenemos que aprender a recibir la misericordia de Dios. Si el hijo realmente hubiese conocido al Padre, hubiese sabido al Padre profundamente y cabalmente, hubiese entendido de que él iba a encontrar misericordia de Dios ante su vida, ante sus acciones, ante lo que él hizo. Y eso es, nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades. Pero el que se humilla y pide perdón por sus faltas, dice el proverbio, va a alcanzar misericordia. Y debemos entender la misericordia de Dios y de quién viene. Dice constantemente, Pablo usa la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz sean ustedes. Habla en Romanos: les pido por las misericordias de Dios que ustedes se presenten ante Dios. ¿Saben por qué? Me imagino también esto asociado a la parábola que acabamos de leer. Uy, no, yo no me puedo presentar. Presentate delante de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y nos va a ayudar en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y nos va a ayudar a entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Él. Dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo.
Primera Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. No podemos avanzar en nuestra vida si no entendemos la misericordia de Dios, y todos, no solo los que tienen el don, lo reflejamos en nuestra vida. A veces no queremos acercarnos a Dios, a veces hasta cuestionamos a Dios porque no entendemos su misericordia. La segunda parábola es la parábola de los dos deudores. En Mateo 18, 21 al 35 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, ¿cuánto es? ¿Está el Nico? ¿Vino el Nico? No lo vamos a poder sacar, che, entonces. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. Che, qué poco puedo perdonarle, hermano. En un día a mí se me acabaron. Algunos dicen que es una progresión geométrica, otros dicen que es una progresión aritmética, como el que inventó el ajedrez, que le dijo al rey: ¿cómo te puedo pagar? Y le dijo: yo pongo un granito de trigo acá y después usted lo va a multiplicar cada uno por la cantidad del cuadrito anterior, y va, cuando llegó al último de los 64 cuadros no alcanzaba el trigo de todo el reino para pagarle el invento. Esa es una progresión aritmética. Cualquier cosa que no entienden le preguntan al Nico después cuando él venga. Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer las cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El otro de fortuna. Estos son 100 días de trabajo, 100 denarios, ¿no? Son como, estos 10.000 talentos, son, no me acuerdo, una vez saqué, son como 240 años de trabajo. Y aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Pero saliendo encontró unos consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, prostrando a sus pies, le decía: ten paciencia conmigo, ya te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sin misericordia, sin perdón, no hay misericordia. Primeramente, yo no puedo entender la misericordia si no he recibido el perdón de Dios en mi vida. No puedo entenderlo a Dios. Y menos
voy a entender mi relación con las demás personas. ¡Ja! Escuchaba en una iglesia una vez, mirá esta, todo lo que le dimos, todo lo que se le ayudó, y ahora se fue para otro lado. Y no se había ido a ningún lado, había ido a otra iglesia. Era como que le estuviera agarrando del cuello y le decía, mirá, yo te di todo esto y vos me pagás así. Principio que yo también entiendo. Dios es misericordioso. Y debo aprender a disfrutar de la misericordia de Dios en mi vida para poder ser misericordioso con los demás, para tener empatía con los demás. Ponerse en los zapatos del otro, no quiere decir, mira los zapatos que tenés, no ves que son incómodos, no, me aprieta el juanete. Ponerse en empatía con los demás es sentir de tal manera que sufro junto con él o tengo la necesidad junto con él, y eso me va a ayudar a actuar en consecuencia. Por último, como les decía, el buen samaritano es el ejemplo de cómo debo ser yo, cómo debo usar la misericordia, cómo debo ver a las demás personas. Las veo como simpáticas, siento empatía, o son antipáticas y me muevan a mí a la antipatía. Ana estaba orando en el templo. ¿Y quién la vio a Ana en el templo cuando estaba orando? El sacerdote. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Que estaba borracha. Si estaba el cordobés, ¿cómo se llama este que le iba a decir? ¿Te has tomado todo el vino? Le iba a decir. Parece graciosa, pero cero empatía del sacerdote a lo que estaba pasando Ana. Pudo entenderla recién cuando se acercó a hablar con ella. Y pudo ser empático y decirle, vas a tener un hijo. No podemos tener empatía si no nos aproximamos a la necesidad de las personas. No podemos tener empatía si no nos despojamos de los prejuicios. No podemos ser movidos a misericordias, mover mi ser y mi corazón a las demás personas si no las veo como tales. ¿Tenemos sonido? ¿Sí? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿con qué cosa heredaré la vida? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, como está escrito, como lees en la ley. Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, ¿no? Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndose en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en desgracia en mano de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Este es el camino de Jerusalén a Jericó. Y creo que es el camino donde más veces los hombres han visto la misericordia o han aprendido sobre la misericordia de Jesús. Ahí mismo, en ese camino, era donde Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese mismo camino fue donde Jesús le dijo a Zaqueo: baja, que es necesario que hoy vaya a tu casa. En ese mismo camino es en el cual Jesús lo usa de escenario para enseñarnos qué es la misericordia. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir de el Cristo Redentor hasta Mendoza. ¿Alguno ha podido ir? ¿Alguno ha hecho ese camino? Más o menos esa es la altura, son de Jerusalén a Jericó, ese es el desnivel que hay de altura, o más fácil si ha ido del dique San Roque a Córdoba, esa sería la mitad de la altura, pero la distancia del camino, ¿no? De curvas, bajadas, ¿no? Porque dice bajando de Jerusalén. Y es un camino árido donde es fácil la presa de aquellos que
como había escondites y demás, ¿no?, era fácil que las personas pudiesen ser asaltadas. Pero era un lugar donde transitaba mucha gente porque era el camino de paso para bajar de Jerusalén. La pregunta del millón que le hace: ¿quién es mi prójimo? Para que yo le muestre misericordia. Mira, el Señor Jesús relata con personajes, con la forma de parábola y con el escenario necesario para que este hombre entienda quién es su prójimo y a quién debe ejercer misericordia. Crónicas, Segunda Crónicas, capítulo 28, versículo 14, dice: entonces el ejército, ¿no?, guerra entre los samaritanos y el pueblo de Judá, los llevan cautivos, los agarran y los tienen prisioneros, todos desnudos. Perdieron la guerra súper humillados y el profeta les dice: cuidado, no los traten así, porque si no Dios va a no ser misericordioso con ustedes. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Está hablando de los samaritanos, versículo 15. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron los cautivos del despojo, vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los calzaron, les dieron de comer y beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. ¿Les parece parecido a lo que leímos recién? El Señor Jesús sabía que ellos conocían. Bueno, acá les hablaba bien del samaritano. Todo lo que se acordaban los de Judá eran de que tenían otros dioses, que se habían mezclado con gente de otro pueblo, sabían que le habían desparramado huesos en el templo, estaban enojadísimos, unos con otros, enojadísimos. Y este es uno de los personajes que usa el Señor Jesús para enseñarles. Y el primer personaje que pasa, ¿quién era? ¿Un qué? Un sacerdote. Miren, había 24 grupos de sacerdotes, ¿sí? Cada grupo tenía que oficiar una semana, de sábado a sábado, ¿sí? ¿Cuántas veces al año oficiaba cada grupo? 52 semanas tiene el año. No vino el Nico. Más o menos 2 veces. 2 veces, los que tenían más suerte 3 veces. Así que la mayoría del tiempo los sacerdotes, digamos, no hacían nada. Estaban en su casa, pero eran los sacerdotes. Hacían 2 semanas al año, tenían que dedicar todo su tiempo, ese grupo, a atender en el templo. Generalmente habrán ido en grupo, pero uno de estos personajes, este sacerdote, es el que baja de Jerusalén y se encuentra con esta escena. Se encuentra con un hombre desnudo, medio muerto. Los sacerdotes debían mantenerse puros, por lo cual no podían ni debían acercarse a un cadáver. Vamos a echar un manto de piedad, pobre hombre. A lo mejor pensó que estaba muerto, por eso siguió de largo, pero no estaba muerto, estaba medio muerto. El otro personaje es el accidentado, al que lo robaron. Y fíjense que lo despojaron de todo.
lo despojaron de sus bienes, lo despojaron de su ropa, por lo cual una persona desnuda ante los demás pierde su dignidad. Lo despojaron de su identidad también, porque su ropa y sus cosas no podían identificarse quién era. Generalmente podían identificar por cómo se vestían, de dónde venían o a dónde iban, pero no tenía identidad. Era lo que diríamos un no name, NN. Y a ese NN el sacerdote pasó de largo. Los levitas, el segundo que viene, ¿qué es? Un levita. También 24 grupos de levitas no tenían tanto compromiso como los sacerdotes, tenían que cuidarse un poco en cuanto a contaminarse, pero si bajaban de Jerusalén ya habían terminado con su trabajo. Después habrían podido purificarse. Sin embargo, ¿qué hizo el levita? ¿Cómo dice? Siguió de largo. El tercer personaje es el samaritano. Eran los antipáticos, no lo podían ver, tenían sentimientos adversos contra este. Miren, cuando en el género literario que utiliza Jesús para esta parábola, usa lo que se llama triada. En esa época, cuando contaban algo, usaban 3 personajes. 2 sacerdotes o digamos que tenían cargos en el templo, y un laico. Y con el laico se daba la aplicación de la moraleja, y generalmente era del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué le podía hacer más daño para que entendiese que en vez de ser un samaritano tuvo que ayudarlo? ¡Qué horror! Esta tríada, el Señor entiendo que la usa para... ¿Saben cuando venimos de la presencia de Dios y nos mueve la estantería? ¿Saben? ¿Entiende lo que quiere decir mover la estantería? Cuando nos mueven todos los conceptos y preceptos que nosotros... A mí me dijeron que era así, no lo que dice la Biblia. A mí me enseñaron así, no lo que dice la Biblia. Entonces le mueve todas esas cuestiones culturales que tenía y le dice, un samaritano se detuvo porque fue movido a misericordia. Estas actitudes que tuvieron los diferentes personajes fueron porque tuvieron una posición y sus costumbres, sus razonamientos religiosos, sus preconceptos en cuanto a quién tenían enfrente, no les permitieron ejercer misericordia. Cuando termina de hacer el relato, otra cosa más del samaritano. Él dice que puso, hay una cosita, si usted escuchó lo que yo leía, es que él vendó y después le echó las cosas. Atendió aún, le cubrió para que fuese digno. Y después le echó las cosas. No vamos a hablar si era preparado, que hay que estar preparado y demás. Usted seguramente lo ha escuchado un montón de veces, pero cuando el samaritano pone en su cabalgadura a esta persona herida, el que iba abajo era el siervo que llevaba a su señor. Y consideró de tal manera al otro mejor que a él,
que también sacrificó su dignidad, igual que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué estoy dispuesto yo a dejar y a sacrificar y a humillarme para usar la misericordia? El versículo 36 le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Empieza con un paradigma, con un posicionamiento de que ¿quién es mi prójimo? Esta persona. ¿Quién es digno de que yo le dé misericordia? Y termina viendo este hombre de que el que está en el suelo es él. Y solamente aquel que él pensaba y tenía prejuicios contra él fue el único que lo ayudó. Él fue el prójimo que atendió a su necesidad. Y creo, hermanos, que tenemos que, para ejercer la misericordia, cambiarnos de posición. No pensar quién es digno de que yo le dé mi ayuda. Porque, como dice el salmista, si el Señor hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, no me habría escuchado. ¿Cuál es la dignidad? ¿Quién es tu prójimo? Primero, para recibir misericordia de él. Y segundo, para que vos le des misericordia. Basta de juzgarnos. Yo no hago esto porque el otro no hace lo otro. Cambiemos nuestra posición. Seamos como el Señor Jesús. Seamos movidos a compasión. Moverse a compasión quiere decir: che, tenés una necesidad, yo te ayudo. Como dirían en un instituto bíblico, dicen: use pero no abuse. Y Dios puede usarlo y abusar de usted. Sírvale. Pero quiero decirte que menciona el nombre del herido, NN. Menciona el nombre del samaritano, ¿no? Y cuando hay ayuda y hay misericordia, una de las cosas que debemos asumir es la invisibilidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y quiero que, antes de cerrar con la última frase, veamos este video. Se llama La mujer invisible. Y luego vamos a terminar. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, "Turn the TV down, please," and nothing would happen. So I would get louder. "Turn the TV down, please." Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, "Jake, who's that with you?" And my son would say, "Nobody." Granted, he's just 5, but nobody?
One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotel she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, "I brought you this." It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, "With admiration for the greatness of what you are building when no one sees." You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, "Why are you spending so much time on something no one will ever see?" And it's reported that the builder replied, "Because God sees." They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, "I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will." At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, "You're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand-bastes a turkey and she presses all the linens." Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, "You're going to love it there." It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. La misericordia, la ayuda, son anónimos. Y el propósito de eso debe ser de que las personas estén bien y que les dé gusto venir a la iglesia, estar con los hermanos.
la verdad que yo no voy porque no me siento cómodo. Me mira torcido. Hace tal cosa que a mí no me gusta. Misericordia, ayuda para las personas que están a mi alrededor. Perdón, incomodarnos, ser empáticos, simpáticos y decirle: Señor, gracias por ser misericordioso conmigo. Ayúdame a hacerlo con los demás. Oramos. Querido Dios, gracias por esta mañana. Gracias por dejarme aprender de tu palabra. Y, Señor, enséñanos, ayúdanos a ser misericordiosos unos con otros, a ser empáticos. Señor, que ese sea el motor que nos genera, el ejemplo del Señor Jesús, el ejemplo de quien tenemos a nuestro alrededor. Y cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Gracias porque tus misericordias son mejor que nuestra vida. Y ayúdanos a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos como para vos y no como para los hombres. Gracias por lo privilegiado que soy de tener mis amados hermanos aquí. Gracias porque ellos son misericordiosos conmigo. Enséñame a mí también. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos esa canción que dice así: tus misericordias son mejor que la vida. Tus misericordias son mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Tenemos un mundo lleno de necesidad de misericordia, entre nosotros aquí y también afuera. Como decía el hermano Ángel Bonatti, caminemos pues tomados de la mano de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo.